Hace poco tuve la suerte de que me regalaron una muestra de este perfume y no pude evitar relacionarlo con su hermano mellizo. Si quieres saber de qué se trata, quédate conmigo. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y sí, hoy vamos a hablar de este Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Esta pequeña muestra, como te decía, me la regalaron y me permitió probar esta fragancia porque yo no la conocía, solamente conocía el otro que compré, que fue casi una compra impulsiva porque me gustó muchísimo y porque rendía muy bien en mi piel. Y bueno, tuve la oportunidad de probar esta fragancia. La verdad es que en la página oficial yo no he visto más que el formato de 50 ml y 100 ml, no sé si hay de 30, y aquí en la tienda cuando yo compré este ni siquiera estaba, y el otro no había formato de 30, así que no sé si estará disponible o no, pero por lo menos esos son los formatos que se manejan y están en alrededor de $137, eso dice la página oficial, y es más o menos el precio en que lo encuentras también aquí en las grandes tiendas, en pesos chilenos, digamos. Así que andan muy similares de precio la fragancia. Y bueno, esta es una fragancia súper agradable. A ver, este se supone que es un frutal floral que salió en el 2021, pero es una nueva versión de un perfume que Gucci ya había lanzado en el 2012 con el mismo nombre, distinto frasco. Y por supuesto le modifican un poco la fórmula, le agregan un poco más de notas, que el anterior era un poquito más minimalista, y consiguen esta fragancia que la verdad es bastante agradable. Estamos hablando de que esto tiene principalmente gardenia blanca en la salida, jazmín grandiflorum, el otro también contiene jazmín, y flor de pera. También por ahí le ponen un toque de azúcar moreno. La verdad es que es una fragancia bastante agradable, dulce, bastante juvenil además. A mí me parece súper agradable. La fruta te endulza la fragancia y las otras notas también. La verdad es que es una fragancia claramente dulce y más dulce que su hermanito mellizo, por decirlo de alguna manera. Es bastante rica y lo noto incluso más juvenil que Gorgeous Jasmine, de todas maneras. Esta podría ser, y también lo dice la página, la resaltan como alegre y chispeante, mientras que el otro es más sereno y más radiante. Puede ser ahí, depende del gusto de cada uno. Sí me parece de todas maneras que esto se percibe mucho más juvenil. Ahora, en cuanto a similitudes, la verdad es que a mí me pareció inmediatamente que esto era como un aroma conocido. Primero porque al igual que su hermano mellizo tienen esta composición como fresca, un toquecito de limpieza, lo que te hace pensar en estos productos que tú usas en tu baño, gel de ducha, champú, un jabón de buena calidad, pero de todas maneras un producto de limpieza. ¿Es agradable? Sí, de todas maneras. En mi caso particular, a mí me pareció que yo tenía un par de perfumes, en ese minuto un perfume pensé yo, pero en realidad eran dos. Y es Juicy Couture Viva la Juicy. El otro es el Someday de Justin Bieber. Si tú conoces alguna de estas fragancias o alguna que se le parezca, cuéntame, porque a lo mejor puedo seguir probando. A mí me parece que, como te digo, esto es un aroma bastante conocido, que se te va a hacer familiar, y tienes la ventaja de que esto está en las grandes tiendas y lo puedes probar. Así que de todas maneras yo te sugiero no comprar a ciegas por ningún motivo, a menos que conozcas estas fragancias que te mencioné y que te parezcan, que a ti te gusten, digamos. Si es así, a lo mejor podrías arriesgarte una compra a ciegas, pero hay otro problema que tiene esto y que a mí me preocupó bastante, y es el rendimiento. En cuanto a su comportamiento, a ver, la estela de esto es una estela que no molesta a nadie, va a estar ahí, va de media a baja, no creo que dé más allá de 1 metro de distancia, es como
bastante suave en general la fragancia, no es una fragancia que va a estar ahí demasiado estridente. Lo malo está en su duración. La verdad es que, por supuesto, tú siempre tienes que considerar que eso depende y varía de cada piel, pero en mi piel, es que es una piel difícil, mientras su hermano mellizo me dura 6 horas, este apenas alcanza a llegar a 2 con suerte, si es que llega. Entonces, la verdad es que por el precio que tienen estas fragancias, yo al menos no lo voy a comprar. Si me lo regalaran no me molestaría, pero tampoco es un aroma, ninguno de los 3 aromas que mencioné es un aroma que a mí me mate de amor. Entonces, la verdad es que no es un aroma que ande buscando, no es un aroma que use demasiado. En mi caso no me resultó muy llamativo, la verdad, no tanto como su hermano mellizo. Por supuesto, y por lo que te comentaba, la verdad es que no lo voy a comprar con este problema de fijación en mi piel. Por ningún motivo lo voy a comprar. Sí te sugiero de todas maneras, como te dije, esto está en las grandes tiendas, anda y prueba antes de embarcarte, porque la verdad es que me parece muy caro, y si no, como alternativa siempre tienes, porque son más económicos, el de Viva la Juicy o el Someday de Justin Bieber. De todas maneras, en mi caso particular, el que mejor rendimiento tiene es el Someday, que es un perfume de celebridad. Y ahí es donde uno se da cuenta que la perfumería no tiene nada que ver ni con el hecho que sea diseñador, ni con que sea nicho, ni con que sea caro. O sea, hay productos de buena calidad, te los puedes encontrar en cualquiera de los estratos perfumísticos, y también hay malos. En este caso, de los 3, el de mejor rendimiento en mi piel es el de celebridad. En cuanto al género, la verdad es que no le veo mucha posibilidad de uso masculino, salvo que te guste mucho la fragancia, pero para mí esto igual es una cosa súper femenina, súper de niñita incluso, porque lo veo bastante juvenil. Así que no sé, ahí depende de la seguridad de cada persona, y obviamente cada uno es libre de usar lo que le guste. Si a ti te gusta y eres hombre y te sientes cómodo, bienvenido sea. El uso sí, de todas maneras, para actividades diurnas, para gente joven, desde gente joven hasta cualquier edad en realidad, mientras te guste la fragancia siempre está, tú puedes hacer lo que tú quieras. No le veo ningún problema, pero la veo útil para trabajo, para tu trabajo, para la oficina, porque no va a molestar, porque vas a andar sintiéndote muy bien si te gustan los aromas dulces, sobre todo estos aromas que se cargan más hacia el lado frutal, porque eso es lo que tiene esta fragancia en relación con su hermano. Hermano le digo yo, ya lo dejé como hermano. Esta es la versión más frutal que floral, mientras, por mucho que diga gardenia, mientras su hermano Gorgeous Jasmine es la versión más floral que frutal. Ambos son deliciosos, pero yo me quedo más con el floral en este caso, que es Gorgeous Jasmine. Y una vez más te agradezco muchísimo la atención y el que hayas llegado hasta este punto del video, así que te invito a suscribirte. Nos vemos en la próxima. Bye.